Bueno, hoy estamos y continuamos con la serie de los últimos tiempos y se llama, para los que no pudieron venir la semana anterior, Cosas de los Evangélicos. Y ya por el video que ustedes vieron, pudimos haber puesto unas 2 horas, porque pasan 2-3 horas en eso, ¿verdad? Hasta que empiezan a caer. Yo pienso que agotados o mareados, no sé, alguna de las dos, ¿verdad? Pero pasan en eso. La semana anterior basamos esta prédica en 2 de Pedro 2:2, que dice: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Y hablábamos la semana anterior y nos poníamos a pensar qué piensa la gente de los evangélicos. A veces lo que piensan no son cosas muy buenas, debido a que muchas veces nos ven de una manera extraña, quizás un poco desordenados, y no sé por qué será que dicen eso. A veces un poco perigüeños. Dice que los pastores, la fama que tienen, ¿verdad? Y hay muchos grandes hombres de Dios y siervos valientes y trabajadores, pero hay algunos que parece que son un poco vaguillos y perigüeños. Entonces, esa mala fama que la iglesia evangélica ha creado por muchos años impide que muchas personas no vengan a la iglesia. Porque cuando hay una invitación, mira, vamos a la iglesia, ¿y usted qué es? Evangélico. De ahí les da miedo hasta entrar. Dice, no, pareciera que como que hay un túnel negro, y al final de ese túnel no sé con lo que me voy a encontrar. ¿Qué me pondrán a hacer? ¿Qué me irán a hacer? Porque ese es el pensamiento que hay muchas veces en la sociedad, y que quizás usted y yo estamos acostumbrados a estar acá y sabemos, y gracias a Dios esto es una iglesia muy ordenada, y que aquí, bueno, los que tenemos tantos años sabemos que aquí adoramos a Dios con libertad, pero no en desorden. Adoramos a Dios con todo nuestro ser, y por eso cantamos libre soy, y lo adoramos con canciones y si se puede decir que con danza, en el sentido de que podemos movernos con libertad sin hacer un desorden en este lugar. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque nosotros representamos a Cristo, nosotros somos la sal. Dios nos ha puesto para que nosotros alumbremos con el reflejo de Cristo, alumbremos a una sociedad que se encuentra muchas veces perdida, muchas veces extraviada, sin un norte claro, y es la iglesia la que tiene que tener ese norte claro, puesta su mirada solamente en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, solamente en Él. Y si la iglesia está dando tumbos en medio de situaciones supersticiosas y este montón de cosas, si la iglesia está en esto, imagínense los demás. Porque esta congregación pasan en eso todo el día, y como no se cansan. Y no solamente eso, sino que una de las muchachas que están ahí dice que es el arcángel Miguel o Gabriel, ya no sé cuál de los dos es. Es impresionante. Y ella dice unas cosas que yo digo, Padre, pero ¿cómo puede ser posible que se digan semejantes cosas? Y lo peor no es eso, bueno, que sí es bastante malo, pero esa gente tiene 311,000 seguidores.
tiene 4.2 millones de me gustas. Hermanos, cuando nosotros llegamos a 10 un jueves de me gustas, gloria a Dios. Entonces, y es ese movimiento, esa danza, y entra en un trance y comienza a decir babosadas, burradas, para no decirlo de otra forma. Son burradas lo que dice. Son unas cosas que al pastor se le perdió el cofre de no sé qué, y ella tuvo que ir al cuarto, a la sala de donde estaba Satanás, y debajo del sillón donde se sienta Satanás, ahí le sacó el cofre. Yo digo, Padre, ¿de verdad? Y vea, y la gente está, usted ve los videos y todos son me gustas y mensajes. Yo digo, Señor, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Increíble todo esto, increíble. Pero no deberíamos de sorprendernos, porque es lo que dice la palabra que vendría en los últimos tiempos. Pero uno jamás pensó que tanto. Y es que hay doctrinas que se disfrazan muy sutilmente de una doctrina sana y que cuesta distinguirla. Digamos que está en ese filo entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay cosas que yo digo, hermano, o sea, que están completamente abandonados de la mínima análisis bíblico, teológico de la palabra de Dios. La semana anterior hablamos un poquito solo para mencionarlo, hablamos un poquito del desorden de la iglesia evangélica, hablamos de las danzas, hablando de este tipo de cosas que supuestamente se disfrazan de adoración a Dios, pero cuando usted adora a Dios, y yo también, usted no pierde su conciencia, usted no pierde la razón por la cual usted está aquí. Hablamos también un poquito de las obras de teatro, los mismos y todas esas cosas que no son malos en sí mismos, pero que no pueden tomar el centro de lo que es la iglesia. Y hablamos, por supuesto, algo aparte del desorden, hablamos del amor al dinero, que es algo que dice la Biblia que muchos hombres vendrán con el afán de apoderarse del dinero de las personas. Y esto lo hemos visto por mucho tiempo. Esto lo hemos visto mucho. Yo creo que a todos aquí, no aquí en esta iglesia, sino en algún momento, en otro lugar, nos han sacado de alguna manera algún tipo de beneficio. A menos que haga lo que hacía Francis, ¿verdad? Que yo les contaba que Francis, cuando iba a ir a tal, entonces se quitaba los anillos, las cadenas y todo lo dejaba a la casa, por aquello que era mucho lo que le pidieran y que entonces no le pudieran sacar nada. Hay que tirar, no puedo porque lo dejé en la casa. Este era el único. No, si Francis es vivilla en eso. Pero nosotros hoy vamos a entrar en esta parte de la superstición, que es una parte un poco más delicada. Y la superstición es positiva, es como a veces decimos, toco madera, como alguien que se va a casar y dice, no toco madera, no sé, esas cosas que la gente a veces hace, cruzan los dedos, me encontré un trébol de 4 hojas o de 3 hojas, yo no sé ni cuántas hojas son, y todas estas cosas que la gente hace, o ven una escalera así y dice, no, yo no paso por debajo de esa escalera porque si no me da mala suerte, o alguien dice, no, uy, me barrió los pies, ¿verdad? Ahora no me voy a casar. Si fuera tan sencillo, ¿verdad? Hay un montón de cosas de esas. En el mundo hay un montón de supersticiones.
Pero increíblemente la iglesia también. Nada más que nosotros, y por eso yo le he titulado eso a esta prédica, cosas de los evangélicos. O sea, es lo mismo, pero disfrazado de una espiritualidad. No, es que es diferente. Segunda de Timoteo 4:3-4 dice la Biblia. Y esto está hablando del tiempo de hoy, del tiempo del fin, porque dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Qué está hablando? La gente no querrá más escuchar la Biblia. Que no, me vas a hablar de lo mismo. Me vas a hablar del pecado, me vas a hablar de arrepentimiento, me vas a hablar ¿de qué me vas a hablar? De lo mismo. Y la gente no va a querer escuchar esa enseñanza, porque la gente, no, es que allá tienen una revelación especial, algo, y viera lo que se dice allá. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. O sea, la misma gente, dice la palabra de Dios, que van a buscar esos maestros que tienen esa enseñanza. No importa que le saquen la plata, pero usted me da $100, $200 y yo le digo lo que Dios me reveló. No, y ahí van. No, ahí van. Y van y sueltan la plata y le dice: mire, es que tengo un problema. Me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, y entonces vengo aquí para que usted me diga: ¿va a volver conmigo? Bueno, como diría aquel, de a cómo el milagro. Versículo 4 dice: rechazarán la verdad e irán detrás de los ¿qué? De los mitos. De los mitos. Es increíble que se rechace la verdad, pero hay un mover espiritual grandioso. Se abren los portales y estamos viendo cómo nos sacan la plata. Así es lo que estamos viendo. En la iglesia evangélica se ha escuchado de todo. Y hay un mal de apóstoles que se agregan títulos. ¿Usted sabe por qué se agregan títulos? Porque se necesita agregarse un título de autoridad para estar sobre todos, para que ahí arriba, en esa autoridad, se le pueda decir al pueblo: ustedes tienen que hacer esto. Porque entre más grandeza se crea sobre la figura de una persona, se tiene más autoridad. Y entonces ese apóstol sí tiene la autoridad de abrir un portal o de cerrarlo, de bendecir a una iglesia o de maldecir a otra, de decirle: usted está bendito, pero usted no, porque usted no me sigue, porque usted no ha seguido al Padre espiritual, que se usa mucho ahora, al Padre espiritual, y como usted está fuera de mi cobertura, entonces usted va a llevar palo. Y así van los evangélicos creyendo eso. Y así corren los pastores detrás de ese tipo de apóstoles falsos, pidiéndole cobertura. No me deje afuera. Bueno, no lo dejo afuera, pero aquí hay una, ¿verdad? Aquí tenemos toda una membresía que hay que cubrir. Hemos llevado al extremo el aceite ungido y equivocamos las cosas. Vea, hermanos, equivocamos las cosas y empezamos nosotros a ser engañados y pensar que la sanidad de una persona depende si se le ungió con un aceite, o si ese aceite todavía mejor, ¿de dónde viene? Si viene de Jerusalén.
ay Padre. Entonces empezamos a pensar que entonces ese aceite ungido, que si lo ungió, si oró el apóstol tal, entonces sí, mira, de ese dame 3 botellas. Porque hay aceite ahora hasta para ¿cómo se llama? Para prosperidad, aceite para sanidad, aceite para... Y hay un montón de aceites. No, y usted los ve en internet a pastores orando por ese montón de botellas y están empacando, y no crea que las están empacando por nada, las están empacando porque se las están comprando. Es increíble que nosotros hemos llegado a esto. Es impresionante que la iglesia evangélica cristiana, que debe conocer la verdad de Dios, se preste para una cosa como esta. Por eso el Señor dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando no hay conocimiento bíblico, claro, en cualquier cosa, lo que haga cualquier persona, usted dice: no, es el siervo de Dios, nos lleva por ahí, por allá vamos. Algunos ungiendo a personas con la unción de la harina. Increíble. Agarran un prójimo ahí que lo van a ungir porque qué sé yo qué va a hacer, y con un plato como así de grande lleno de harina se lo sueltan en la cabeza. Eso es un polvazal ahí. Imagínense ustedes la unción de la harina. Y la iglesia aplaude esas cosas. ¿Y qué tal cuando hablamos de los lugares sagrados? Y aquí voy a meterme en temas un poco más delicados. Y aquí la iglesia es un lugar, esto es un edificio. La iglesia somos nosotros. Y claro que el lugar donde estamos, que nos estamos congregando, merece respeto. Por eso uno debe de venir vestido apropiadamente, porque uno no va para una piscina, uno viene para la iglesia. Entonces uno viste de acuerdo al lugar donde uno va. Eso sin llegar a los extremos, ¿verdad? Pero ahora, esto no es, y lo voy a decir, y creo que me voy a comer más de alguna bronca, pero esto no es un altar. Aquí no estamos sacrificando a nadie, perdón. Pero esto es un lugar donde estamos, donde los hermanos cantan y otros predicamos la palabra de Dios, pero la misma santidad que usted necesita ahí es la misma santidad que usted necesita aquí. Y a veces decimos: no, es que si estoy arriba, entonces sí. Si paso al altar, entonces voy a recibir mi milagro. Eso no es cierto. Claro, a veces lo hacemos por un asunto de, pues yo no puedo andar por todo el edificio buscando a los hermanos para orar. Uno le dice: pasen acá. Pero ¿cuántos han recibido milagros sin pasar a este lugar? Porque la presencia de Dios, el poder de Dios no está sujeto a un lugar físico. Y a mí todavía me entra ciertas cosas cuando alguien dice: mira, es que estuve en Jerusalén, en el monte santo de Dios, ahí en el muro ahí. ¿Y qué? Es como cuando empezamos a pensar: si estoy en Jerusalén, entonces ahí está la gloria de Dios. Si estoy en tal lado, ahí está la gloria de Dios. No, la gloria de Dios cubre toda la tierra. Y donde usted está, ahí está la presencia de Dios. Entonces empezamos nosotros a buscar cosas, a buscar esa superstición en lo que hacemos. Mire, es que si hay aceite ungido, es que si es el tal apóstol, si es en el muro de los lamentos, si es en no sé ya ni qué decir. Porque empezamos a buscar eso. Pero esto no es un problema de ahora, es un problema que ha habido toda la vida, y ahora lo vamos a ver más adelante. Es un problema desde la antigüedad,
que los seres humanos andan buscando algo, ver algo para poner su fe en algo. Necesitan ver algo, un cuadro, algo necesitan ver, cuando eso no es verdad. Porque la fe es completamente diferente. La fe no necesita ver nada. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Yo no necesito ver nada para entender y saber que Dios está conmigo. Y es la verdad. No es el lugar. Es la fe de que Dios está con nosotros. No es que si usted está en Jerusalén está más santo y más cerca de Dios. No. Usted no necesita ir a ningún lado. Usted necesita ir a la presencia de Dios. Y si usted está en su casa, en su cuarto, ahí está la presencia de Dios. Si usted está en su carro y usted va viajando, ahí está la presencia de Dios. Usted no necesita un intermediario. Usted no necesita que el pastor esté a la par suya, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más. No son hombres, no son pastores, no son apóstoles, no son profetas, no es nadie más, es solamente Cristo. Es por Él y para Él. Solamente Él fue el que murió y pagó el precio para que usted y yo tengamos hoy libertad. Pero a veces es el apóstol tal. No sé. Todavía seguimos creyendo en esas cosas. La unción, y hay tantas unciones que solamente estoy mencionando una, pero la unción del saco milagroso. Ya me zafo este saco y lo voy con alguno a ver si qué pasa. Eso no tiene sentido, hermanos. Eso no tiene sentido. La verdad, y yo quiero decirlo esto con mucho cuidado, la verdad que por mucho tiempo yo creo que el enemigo nos ha engañado y nos ha hecho gastar en tiempo, invertir en tiempo en cosas que no son bendición. Vamos a Hechos 19 del 11 al 12 para hablar del saco milagroso. Dice lo siguiente: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros, ¿qué dice? Excepcionales. O sea, que son una excepción. O sea, que era algo momentáneo, que fue algo que Dios le permitió a Pablo en ese momento hacerlo para que el nombre del Señor se fuera conocido. Se estaba extendiendo el evangelio. No es como ahora que todo el mundo sabe quién es Jesús y que hay iglesias como cada 300 metros. No. En ese momento la iglesia estaba creciendo y Dios permitía ciertas cosas para que el nombre del Señor fuera glorificado y para que la gente supiera que hay Dios, que el Señor Jesús tenía poder y que Él había enviado a esos siervos a predicar el evangelio. Por eso Dios los ungió con poderes para que ellos, a través del nombre que es sobre todo nombre, dieran a conocer que era real, que esos hombres que predicaban tenían autoridad porque habían conocido al Mesías. Versículo 12 dice: cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Sí pasó. Pero agarrar un milagro extraordinario que permitió el Señor para nosotros hacerlo, de ahí allá hay muchos kilómetros. Hay muchos kilómetros. Ahora, yo creo en los milagros de Dios. Yo creo que Dios hace y sigue haciendo maravillas, pero este no es el fin del evangelio. Esa no es la razón por la cual nosotros estamos en Cristo. Amén. Porque vamos a ver,
Dios ha hecho muchísimas sanidades y a personas que están aquí. Y gloria a Dios por eso, porque Dios es bueno y maravilloso y muestra su misericordia y su poder a su pueblo. Pero entienda que por más que Dios te haya sanado, y gloria a Dios por eso, y me alegro por eso, algún día tendrás que irte con el Señor también. Porque la sanidad primordial no está en lo físico, sino está en el alma, está en el corazón, está en el perdón de nuestros pecados, en que hemos sido redimidos de toda lengua y toda nación. Ahora hemos sido perdonados, hemos sido transformados, pasamos de la condenación eterna a la vida eterna solamente por su gracia y por su amor. Pero este cuerpito, por más que Jesús levantó a Lázaro de los muertos, ¿adivina dónde fue a dar Lázaro otra vez? Se volvió a morir. Porque ese no es el fin del evangelio. Son las buenas noticias de salvación. Amén. Vamos acá. La unción, la última de estas unciones, la unción del siervo de Dios. Yo creo y sé que Dios a los pastores y a aquellos que servimos nos da una autoridad especial. Eso yo no lo voy a negar. Pero es una autoridad especial para predicar, para amar, para seguir adelante, para mantenernos en el ministerio. Pero no es que nosotros tengamos ¿qué será? Un pase especial a los milagros de Dios. Y yo digo, bueno, oró Daniel, no, ese no tiene pase. Tiene que ser el pastor, porque el pastor sí. No, eso no es así. Todos tenemos acceso libremente a esa misma gracia. Amén. Pero vea lo que pasó. ¿Y por qué hablo de la unción de los siervos de Dios? Porque nosotros idolatramos, la iglesia evangélica ha idolatrado a muchos hombres y mujeres de Dios. Y eso es una verdad. Porque va fulano de tal, así, aunque predique lo que sea, pero ahí va el pueblo. Ahí va el pueblo. Y no se mide lo que se enseña y lo que se predica, se mide a la persona por cuántos seguidores tiene, cuánta fama tiene y todo lo demás. Y si lo dijo fulano de tal, santa palabra, aunque vaya contrario a lo que dice la Biblia. Vamos a Deuteronomio 34, del 5 al 6. ¿Y por qué digo que debemos de tener cuidado de la unción a los siervos? Porque el mismo Señor, Dios, tuvo que esconder el cuerpo de Moisés. Porque ya el pueblo andaba viendo a ver cómo lo hacían un ídolo. Ajá. Y entonces dice Deuteronomio 34, así que Moisés, siervo del Señor, murió allí. Después de que el Señor lo llevó a que viera la tierra, porque el Señor le dijo, usted no va a entrar. Usted no va a entrar, usted va a ver la tierra nada más. El Señor lo llevó en alto y le dijo, vea, toda esa tierra que está ahí, todo eso fue lo que yo le prometí a cada uno de ellos. Y se los voy a entregar. Pero usted no va a entrar. Y entonces dice que cuando el Señor le mostró eso a Moisés, inmediatamente dice que murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Ben Peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. El Señor se lo llevó y le dijo, y le mostró la tierra y le dijo, ok papá, hasta ahí llegó, bye bye. El hombre cayó, se murió y el Señor lo enterró y nadie supo a dónde. ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué? Un hombre tan especial, un siervo tan importante como Moisés, ¿por qué lo hace? Porque sabía que el pueblo lo iba
a venerar y lo iba a buscar y lo iba a levantar, y de pronto iban a perder la mirada de aquel que los había creado y los había sacado de Egipto, y lo iban a poner en Moisés. Satanás tratará de usar lo que tenga que usar para desviar nuestra mirada de Jesús. Satanás está dispuesto a levantar a cualquiera, y darle lo que sea con tal de que el hombre ponga la mirada en esa persona y se pierda y se desvíe y que no mire a Jesús. La palabra de Dios nos recuerda que el Señor es el único autor y consumador de nuestra fe. Él es el único. Él es el único digno. Él es el único que murió por nosotros. Él es el único santo y perfecto. Él es el único poderoso. No se puede poner la mirada en ningún hombre. En ningún hombre, en ninguna mujer, porque todos somos imperfectos. Todos. Desde el pastor hasta los demás, todos somos imperfectos. Amén. Judas 8:10 dice: de la misma manera, hablando de unos individuos que vivían en inmoralidad sexual, dice: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Gente en ese tiempo que tenía sueños, y como tenía sueños, yo soñé que esto y esto y esto, entonces creían que por esos sueños tenían una gran autoridad, aunque su vida era una vida inmoral. Y ellos hablaban de cosas y soñaban con ángeles, y soñaban con Satanás, y soñaban con el tercer cielo, y soñaban con el Señor, y soñaban con esto y lo otro, y decían: yo tengo autoridad porque tengo una revelación en mi mente. Cada vez que me duermo sueño con el Señor. Yo no sé si en ese tiempo había tanto chicharrón, pero seguro soñaban demasiado. Se acostaban demasiado llenos y por eso soñaban tanta cosa. Y yo estoy completamente claro de que Dios habla a través de los sueños, pero no es la manera como Dios nos habla habitualmente, porque para eso Dios dejó la palabra. Ahora, Dios hace lo que Él quiera, porque para eso es Dios. Pero a veces nosotros nos vamos de sueño en sueño, de visión en visión, y la palabra de Dios está. Y ya hay personas que creen que no necesitan la palabra. ¿Sabe por qué no la necesitan? Porque viven de sueño en sueño. Y se acordarán los que pasaron el 2000 y eran cristianos evangélicos, cuántos sueños tuvieron. Que ya venía el Señor, que ya el reloj ya se había acabado, que ya venía esto, que ya estaba listo aquello, que lo otro estaba listo. La iglesia se llenó por un montón de cosas de esas. Eso fue en el 2000. En el 2002 ya estábamos los mismos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno depende de estas cosas, no lo puede sostener. Versículo 9: pero ni siquiera Miguel, uno de los arcángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Vea usted que hasta Satanás está interesado en el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué a Satanás le interesa el asunto? ¿Por qué le interesa el siervo de Dios? ¿Por qué le interesa el cuerpo del siervo de Dios? ¿Sabe para qué le interesa? Porque a él no le importa levantar a nadie, aunque sea alguien religioso, pongámoslo de esta manera, levantar a una persona con tal de que la mirada sea desviada de Jesús. Vea qué interesante.
que el diablo, queriendo utilizar a un siervo de Dios, a alguien que tiene un nombre en los religiosos, lo quiere levantar para desviarse de Jesús. Qué peligroso. ¿Y cuántos creyendo en pastores, apóstoles, papas y todo esto solamente porque tiene una autoridad aquí en la tierra? Tenga cuidado, porque no hay nadie superior a Cristo. Pero esta gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Se burlan de las cosas espirituales, se burlan de todas las autoridades celestiales y se burlan de todo esto y no se dan cuenta que están pecando en contra del Señor haciendo esto. Imagínense que Miguel, siendo un arcángel tan poderoso, no se puso a decirle: no, ¿sabe qué? Usted esto y esto y esto a Satanás. No, que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque uno de las cosas espirituales, de las autoridades espirituales, uno tiene que tener mucho cuidado. Y hay gente que se pone a ofender al mismo y empieza a meterse en broncas y no sabe lo que está haciendo. Y después dice: qué raro, ¿por qué tengo tantos problemas con él? A Satanás no se le debe de temer, se le debe reprender. Pero una cosa es que usted le reprenda en el nombre del Señor, que usted diga: yo no quiero nada con usted. Y otra cosa es que usted empiece a blasfemar y a hablar mal de las autoridades espirituales. Tenga cuidado, tenga cuidado. Hay personas, y con esto voy a terminar, porque bueno, la otra semana no tenemos culto, pero la otra semana voy a hablar del Dios me dijo y el ciento de Dios. No se lo pierda. El Dios me dijo y el ciento de Dios. Yo siento, Dios me dijo. De eso vamos a hablar de hoy en 15, si Dios nos tiene con vida o si Cristo no ha venido. Pero hay personas que han perdido el respeto y el temor de Dios con las cosas espirituales. Hay personas que juegan con las cosas espirituales, pero vea, se ha perdido el temor. Yo me he dado, ¿cómo lo digo? Hay personas que se dan cuenta de algo, de un viaje de una persona. Mira, de un viaje de una persona, mire, va para Jerusalén y lo escucha por ahí entre corrillos. ¿Qué tal hermanito? Y hermanita va para Jerusalén. Y después llega por ahí, le pone la mano encima. Dios me dice que usted pronto va a viajar, que usted va a venir. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que esa pareja que va a viajar a Jerusalén dice: uy, gloria, ¿cómo usa Dios a este siervo? Mire, vea cómo nos falta malicia, cómo nos falta sentir la presencia de Dios, cómo nos falta saber y discernir muchas veces que mucho de lo que se dice en la iglesia, ¿sabe qué? Lo dice porque lo escuchó entre corrillos, pero nunca Dios le dijo nada. Vea, de eso yo he visto montones. De eso he visto montones. Ay, Dios me pone como que no sé, usted va a llegar como cansados, como que veo que usted, ay. Y digo: Señor, ayúdame. Qué falta de respeto, qué falta de temor a Dios, qué falta de, no sé, es que me molesta tan siquiera ver que cojan el nombre de Dios en mano y se puedan decir: Dios me dijo, Dios, siento de Dios que usted tal cosa. No sea mentiroso o mentirosa. Lo sagrado es sagrado, lo santo es santo. Y ese Dios me dijo, y ese siento de Dios, y no voy a entrar en eso, pero
Eso hay que tener mucho cuidado. Es hablar en el nombre de Dios. Es decir, Dios me dijo que te dijera tal cosa. Y lo peor es que la iglesia muchas veces lo cree. Llega alguien a decirle, vieras, no sé, hay algo, no lo tengo claro, pero no sé, siento como que esto, lo otro. Dios no trabaja así. Primero, Dios tiene un propósito con todo lo que dice, y Dios no es un Dios de confusión. Dios es claro, como nos enseña la palabra. Así ha dicho Jehová, esto y esto y esto va a pasar en el nombre del Señor. Recíbalo y vea, póngale fecha y hora, que lo que Dios dijo se cumplirá. Y esa es la evidencia más grande, si Dios ha hablado o no ha hablado. Amén, iglesia. Hay personas que no tienen reparo, y con esto termino, de mentir y engañar con las cosas de Dios. Hay gente que se burla de las cosas de Dios y ponen cara de yo no fui en todo lo que hacen. ¿Sabe qué? Se jalan tortas en la iglesia y después andan hablando mal cuando ellos mismos han hecho y deshonrado las cosas en la iglesia. Pero ¿sabe? Le digo una cosa: la gente puede engañar y hacer todo lo que quiera y mentir todo lo que quiera y vacilar al quien quiera, pero hay uno que no van a poder vacilar, hay uno que no van a poder engañar, hay uno que no van a poder brincarse, y es al Señor. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, y yo también, en su trabajo, ahí en la casa, cuando usted está en su cuarto solo, cuando usted está con su novia, con su novio, cuando usted está donde quiera que usted esté, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Y con esto termino. Usted puede hacer todo lo que usted quiere, yo también, pero hay alguien que está en ese lugar viendo lo que usted está haciendo, y se llama el Señor. Quitémonos ese evangélico, esa religión evangélica, y vivamos para el Señor con integridad, con honestidad, y honrémoslo en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén.